Una mancha de humedad. Así comienza todo. No una de esas insignificantes, sino una que se expande por el techo del baño, justo encima del espejo. Se alimenta de la noche, de la oscuridad, de la leyenda que se murmura en los laberintos de ladrillo rojo de Cabrini Green. Este no es el inicio de una tesis doctoral sobre el folclore urbano, no es una curiosidad académica. Es el preludio de la desaparición, el silencio que precede al zumbido de 1000 abejas. El aire es denso, huele a moho y a algo dulce, terriblemente dulce, como miel fermentada. En 1890, Daniel Robeda, un pintor prodigioso, hijo de un esclavo liberto que había amasado una fortuna, cometió el peor pecado de la época, se enamoró de la mujer equivocada. No era por celos mezquinos, sino por la furia hirviente del racismo y la posesión. Daniel había sido contratado para pintar el retrato de Carol Ann Sullivan, la hija de un magnate. En la intimidad del estudio, las pinceladas se detuvieron y sus miradas encontraron un fuego prohibido. El embarazo, un susurro que se convirtió en un grito, selló su destino. El padre de Caroline no llamó a la policía, no buscó la justicia. Llamó a la turba. Lo arrastraron desde el lado sur de Chicago hasta los campos que un día serían Cabrini Green, un lugar que no existía y, sin embargo, ya estaba marcado por la tragedia. No le dispararon. El castigo tenía que ser una obra de arte retorcida, un espectáculo de dolor para advertir a cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. Primero, cortaron su mano derecha, la mano que había creado belleza, la que había tocado a Caroline. Un gancho oxidado lo reemplazó, un presagio de lo que vendría. Luego, lo cubrieron, desde la cabeza a los pies, con la miel robada de una colmena cercana. El olor dulzón, empalagoso, fue la invitación. Las abejas no tardaron en llegar, un enjambre furioso, un manto negro y zumbante que cubrió a Daniel. Sus gritos se ahogaron bajo el millón de aguijones que perforaron su piel, sus ojos. Lo quemaron después, un sacrificio para purificar la ofensa. Pero no murió. No del todo. Su cuerpo se consumió, pero su agonía se grabó en el alma del lugar, en el metal del gancho, en el cristal de un espejo roto que reflejó su último aliento. Y al morir, la turba que lo había asesinado lo bautizó con una burla, Candyman. Desde entonces, él no es solo un fantasma. Es la manifestación del dolor colectivo, el eco de cada injusticia silenciada en el gueto. Su existencia es un ciclo de venganza que solo se alimenta de una cosa, que la gente pronuncie su nombre. 5 veces, frente a un espejo, en la oscuridad. Es el ritual, la llave que abre el muro invisible entre su infierno y nuestro mundo. Alan Lau, una estudiante de posgrado obsesionada con las leyendas urbanas, llegó a Cabrini Green para investigar la historia. Quería racionalizar el horror, desmantelar la creencia, exponerla como una fabricación social. Se metió demasiado. Entrevistó a los residentes que habían perdido seres queridos, a los niños que le temían al armario, al reflejo. Se burló de la superstición, convencida de que el verdadero asesino era un simple criminal, un producto de la miseria del gueto. Pero el horror no necesita lógica, solo necesita una puerta. La puerta se abrió en un baño público de los proyectos. Ellen, con la arrogancia de la educación, se atrevió a decir el nombre, no 5, sino 6 veces. La mancha de humedad en el techo del baño de su apartamento comenzó a crecer. Esa misma noche, la oscuridad se tragó el aire. El zumbido, bajo al principio, se hizo un trueno de alas en su cabeza. Candyman se manifestó. No como una silueta difusa, sino como una figura imponente, cubierta por un abrigo harapiento. Su voz no era un lamento, sino un susurro seductor y profundo, lleno de la resonancia de un siglo de sufrimiento. «Di mi nombre», exigió. «Yo soy el rumor. Yo soy la palabra en el espejo. Sin mí, serías un chiste». Ellen, congelada, vio el gancho, brillante y manchado de óxido, levantarse ante ella. No fue la sangre lo que la paralizó, sino la comprensión.
Candyman era real porque las personas lo habían creado con su miedo. Él era la carne del mito. En un instante, sintió la picadura, no de una, sino de miles de abejas que se arrastraban por su garganta, por sus ojos. Estaba siendo preparada, igual que Daniel, para ser parte de su historia, su legado de sangre. La policía la encontró, cubierta de la sangre de un perro decapitado y con una niña desaparecida en los alrededores. Las pruebas, manipuladas por la fuerza de Candyman, la incriminaban. La creencia la había consumido, y ahora el mundo la veía como la asesina, la nueva leyenda urbana. La tesis de Ellen se había convertido en su propia ejecución, un giro final y cruel. Fue internada, pero el tormento no cesó. Las paredes del manicomio se hicieron los ladrillos de Cabrini Green. Las abejas la seguían, la miel la empapaba, y el gancho resonaba cada vez que miraba su reflejo. Candyman no la quería muerta. La quería suya, para hacerla la madre de su terror. En un último acto desesperado, logró escapar. La persecución terminó en el corazón de Cabrini Green, en una hoguera ritual encendida por los residentes en la víspera de Halloween. Candyman estaba allí, esperándola. Le ofreció la inmortalidad, unirse a él para que el miedo nunca muriera. Ellen se negó. Pero el juego ya estaba perdido. El horror no se vence, solo se transfiere. Candyman no la mató. Simplemente se fusionó con ella. El dolor de Daniel era vital, el gancho, el enjambre, el fuego. Todo pasó a Ellen. Fue quemada viva, no como una heroína, sino como la chiva expiatoria de una masacre que no pudo evitar. Su cuerpo calcinado se convirtió en un mural más en las paredes de los proyectos, un nuevo fantasma con el pelo en llamas y una mueca de desesperación grabada en el rostro. Días después, su esposo, Trevor, un hombre que nunca creyó en nada que no fuera palpable, se sentó solo en su apartamento. La mancha de humedad había desaparecido. El silencio era total. Trevor, destrozado por la culpa y el horror, se acercó al espejo del baño. Su respiración era superficial. Con una voz apenas audible, un susurro roto por el dolor y la locura, se atrevió. Ellen. 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 El cristal del espejo se agrietó en el centro, lentamente, como si una presión interna lo estuviera destrozando. La luz se apagó. Cuando se encendió de nuevo, no había nada. Solo Trevor, temblando. Él sonrió, un gesto vacío y temeroso. No pasó nada, pensó, aliviado. Pero el espejo le devolvió un reflejo diferente. Detrás de él, no estaba la pared, sino la oscuridad absoluta. Y de esa oscuridad emergió una figura. No la de Candyman, sino la de una mujer, Ellen, con el pelo carbonizado y una mueca eterna. El gancho, ahora suyo, brillaba en la penumbra. Trevor gritó. No un grito de terror, sino de horror absoluto e irredimible. La leyenda había cobrado una nueva víctima, una nueva encarnación. El gancho descendió. La historia no terminó con la justicia, ni con la verdad. Terminó, como siempre, con la sangre derramada y el zumbido de un enjambre furioso que no traía miel, sino muerte. Y en el cristal roto, una nueva leyenda había nacido, lista para ser invocada de nuevo por la estupidez, el miedo y la oscuridad que yace en el fondo de un hombre. El ciclo se había cerrado, solo para comenzar de nuevo, más aterrador que nunca. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.